Libro Teoría del Estado, capítulo 24. La soberanía del Estado. 1. Evolución histórica de la soberanía. 2. El pensamiento griego. 3. Roma. 4. Edad Media. 5. Naturaleza polémica de la soberanía. 6. La soberanía como esencia jurídica a partir de Bodin. 7. Renovación de la tradición aristotélico-tomista. 8. El poder en Francisco de Vitoria. 9. El padre Mariana. 10. Doctrina de Francisco Suárez. 11. Doctrina de Grosio. 12. El absolutismo de Filmer y Bossuet. 13. Teorías contractualistas. 14. Doctrina de Hobbes. 15. Doctrina de John Locke. 16. Doctrina de Rousseau. Al examinar al Estado como unidad desde el punto de vista sintético, advertimos que se trata de una sociedad humana que encierra dentro de sí muchos otros grupos humanos que le están subordinados. Advertimos con claridad que es la agrupación humana de mayor jerarquía en el orden temporal. Esta jerarquía superior tiene validez no solo respecto a los grupos sociales que están colocados en el interior del Estado, sino respecto de los grupos externos al mismo, en el sentido de que estos no pueden inmiscuirse en los asuntos internos del Estado. Esa especial jerarquía de preeminencia interior e independencia externa obedece a una nota característica del Estado que es la soberanía. 1. Evolución histórica de la soberanía. Vamos a estudiar en consecuencia el segundo de los caracteres esenciales del Estado, la soberanía, y en primer término la evolución histórica de este concepto. Al estudiar uno de los elementos constitutivos del Estado, al examinar el poder, tenemos que tomar en consideración uno de sus atributos, uno de los atributos del poder, que es la soberanía. Y con objeto de penetrar mejor en su esencia y de poder explicar con mayor claridad en lo que consiste este concepto, vamos a estudiar la evolución histórica del mismo. Analizaremos, pues, la soberanía en las distintas etapas de la historia. De acuerdo con Jelinek, estimamos que este concepto básico de la teoría del Estado tiene que investigarse analizando su evolución histórica y al hacerlo tomando en consideración de manera fundamental que las ideas no se elaboraron en torno de este concepto, sino en la situación histórica política donde el mismo se originó. En un principio, la soberanía es una concepción de índole política que más tarde evoluciona en un concepto de índole jurídica. La soberanía como concepto surgió no en virtud de razonamientos de gabinete, de especulación teórica o abstracta, sino motivada por la necesidad de explicar acontecimientos históricos. La historia misma de las comunidades políticas hizo nacer determinadas situaciones que para ser explicadas tuvieron que motivar razonamientos que dieron origen al concepto de soberanía. 2. El pensamiento griego. La autarquía, el bastecerse a sí mismo sin depender de los demás, es lo que especifica al Estado para la doctrina de Aristóteles. Este pensador solo exige, para que exista el Estado, la independencia potencial y activa respecto al exterior, independencia que se funda tal vez no tanto en su naturaleza de poder supremo, cuanto en la situación de que le es propia al Estado de ser en sí mismo suficiente para satisfacer todas sus necesidades. En esa forma, la autarquía no es una categoría jurídica, sino ética, porque se trata de la condición fundamental de la que depende la realización de los fines del Estado o la realización de la vida perfecta. Este concepto aristotélico está ligado con el pensamiento griego en relación con el mundo y con la vida, y solo puede comprenderse examinando esa especial concepción helénica del mundo y de la vida. La antigua polis posee la cualidad moral de aislarse del mundo porque tiene dentro de sí todos los elementos para satisfacer las necesidades de los individuos que la forman.
La polis no necesita del mundo bárbaro ni de sus hermanas las otras ciudades griegas. Pero este concepto de autarquía no se refiere para nada a la libre determinación del Estado en su conducta, en su derecho, en su gobierno o administración, ni en su política interior y exterior. Es decir, este concepto de autarquía no toca para nada el aspecto del poder del que se deriva el concepto de soberanía. Esta doctrina de la autarquía fue llevada a su extremo por los cínicos y por los estoicos, quienes consideran a la autarquía como la cualidad esencial del individuo ideal, esto es, del sabio. El deber supremo que impulsa a los cínicos y a los estoicos es el alcanzar la autarquía, y dicen que solamente al lograrla tendrán la virtud y al tenerla podrán ser independientes del mundo exterior y cumplir las normas éticas. La consecuencia es la conclusión de los cínicos de que el sabio no se ha de considerar unido al orden del Estado, pues al ser totalmente autosuficiente, al no depender para nada de la actividad de los demás, sino al poder servirse de sus propios medios para realizar sus fines de una manera completa, deja de ser indigente social. Los estoicos, por el contrario, no exigen independencia jurídica del hombre respecto del Estado. Los estoicos estiman que los hombres deben participar en la vida estatal, a no ser que el Estado pretenda que realicen algo indigno que les impida su fin último, pues entonces el estoico puede, si no encuentra otro medio, incluso eliminarse voluntariamente de la vida. Naturalmente nos damos perfecta cuenta de la falsedad de estas doctrinas y también concluimos que en forma alguna dan aportación para explicarnos el fenómeno del poder y de su apariencia, que es la soberanía. Las otras corrientes griegas tampoco llegan a elaborar el concepto de soberanía, aun cuando algunas de ellas sí se refieren ya a un poder supremo de dominación, pero no presentan a ese poder con las características que hemos de ver que corresponden a la soberanía. 3. Roma. Los romanos, herederos culturales de los griegos, tampoco llegaron a la concepción del Estado soberano. El pensamiento romano, fundamentalmente práctico, tomaba en cuenta ante todo la realidad, su situación de poderío preeminente sobre los otros estados contemporáneos al suyo, les impedía hacer comparaciones y precisar las características de ese poder que simplemente consideraban tenía una supremacía indiscutible, y en ese sentido hablaban de él como majestas, potestas, expresando con esos vocablos la potencia y fuerza del imperio de Roma, el poder y la fuerza militar del mando, pero sin explicar nada acerca del contenido preciso de ese poder, ni del Estado, ni de la independencia de Roma respecto a los poderes extranjeros. En Roma, hasta época muy avanzada, fue viva la idea de que el pueblo es la fuente de todos los poderes públicos. Pero la cuestión de saber quién tiene el más alto poder en el Estado es muy distinta de saber en qué consiste la soberanía del Estado. Roma, no obstante su crecimiento y su fuerza, no llegó a una formulación teórica del concepto del Estado y en consecuencia de ese elemento del Estado que es el poder y su atributo, la soberanía. 4. Edad Media y tiempos modernos. En la Edad Media, debido al enorme prestigio de Aristóteles, se siguió sosteniendo su doctrina política de la autarquía, para tomar a esta como ingrediente específico y característica fundamental del Estado perfecto. En los tiempos modernos, Grocio siguió adoptando ese pensamiento, y es curioso el caso de Grocio, a quien algunos consideran el fundador del derecho internacional, orden jurídico que supone relación entre estados, relación que no podría existir en virtud de la autarquía si esta fuera en realidad la característica del Estado perfecto, pues en Estado, al abastecerse a sí mismo absolutamente, en manera alguna tendría que entrar en relación con otros estados para obtener de ellos elementos que ya posee. Este concepto de autarquía, no obstante su falsedad en cuanto elemento sustancial del Estado, por ser deslumbrante, siguió circulando y aún en cierto sentido permanece en boga.
Aún se afirma en nuestros días por muchos autores que el Estado debe bastarse a sí mismo, debe ser autárquico para poder catalogarse como Estado perfecto. Sin embargo, ya hemos visto anteriormente en el siglo XVI, Bodino expresó con entera claridad el concepto jurídico de soberanía, siendo esta y no la autarquía característica esencial del Estado. Número 5. Naturaleza polémica de la soberanía. El hecho de que en la antigüedad no se haya llegado a obtenerse ese concepto preciso de soberanía tiene una explicación histórica. En el mundo antiguo no existió una situación que hiciera nacer ese concepto, que es la posición del poder del Estado a otros poderes. En cambio, en épocas posteriores surgieron esas luchas y el Estado, para consolidarse, tuvo que luchar con otros poderes sociales y surgió como Estado soberano con motivo de esas luchas al triunfar en las mismas. En la Edad Media, en un principio, la Iglesia trató de someter al Estado a su servicio. Después, el Imperio romano germánico no quiso conceder a los otros estados sino el valor de provincias. Y por último, dentro de los mismos estados existentes, los grandes señores feudales y las corporaciones se sentían poderes independientes del Estado y enfrente de él. De la lucha de esos poderes nació la idea de soberanía, de la lucha entre el Imperio Romano Germánico y la Iglesia, de la lucha del Imperio Romano Germánico con los estados particulares y también con la Iglesia, y de la lucha del poder central del Estado con el poderío de los grupos sociales internos como los señores feudales y las corporaciones. De la lucha de esos poderes nació la idea de soberanía, y por ello no puede comprenderse ese concepto sin el conocimiento de las causas que lo originaron. En ese sentido decimos que el de la soberanía es un concepto polémico, según afirma Jelinek. Al principio este concepto tuvo un valor defensivo y posteriormente fue de naturaleza ofensiva. En la lucha entre el Estado y la Iglesia hubo 3 etapas en el curso de la Edad Media. En la primera, el Estado se encontraba sometido a la Iglesia. En la segunda, el Estado tuvo un poder que se equiparó al de la Iglesia. En la tercera etapa, el Estado se colocó en un plano de poderío superior al de la Iglesia. Esta última etapa de superioridad del Estado se dio especialmente en Francia, donde el rey a fines del siglo XIII, arremetió contra Roma y derrocó al Papa sometiéndolo a cautiverio. Pero sin embargo, no obstante esa circunstancia histórica, no se elaboró concomitantemente una doctrina del poder. A toda la doctrina del Estado de aquella edad le falta el conocimiento de que el poder es un elemento esencial del Estado, por lo cual no hay en esa doctrina un camino que pueda conducir al conocimiento de la naturaleza jurídica de éste, al conocimiento de la naturaleza jurídica del poder. Pero repetimos, fue en Francia donde se desarrolló la tercera etapa y legándose a poner el Estado a la Iglesia, afirmando la independencia absoluta del primero respecto a la segunda. Durante la lucha de Felipe el Hermoso con Bonifacio VIII y después de ella nace en Francia una literatura que afirma la sustantividad del Estado frente a la Iglesia. Un representante de este pensamiento es Marsilio de Padua, quien en París en el siglo XIV es el primero en afirmar la superioridad del poder del Estado sobre el poder de la Iglesia. Por otra parte, el Imperio Romano Germánico también entró en lucha con el papado, afirmando la independencia del Estado frente a la Iglesia. Pero además, en su aspecto interno, el imperio afirmó su superioridad en relación con los estados particulares. En sentido estricto, decían los autores de esa época, solo el emperador tiene el carácter de dominador, solo él puede dar leyes y únicamente a él corresponde la potestad plena, la integridad del poder monárquico. Esa regla tiene un arraigo muy profundo en Bartolo, quien afirma que quien diga que el emperador no es señor y monarca de todo el orbe es un hereje. Y aún Pío II escribe a Felipe III que todos los pueblos están sometidos al emperador de derecho.
Pero la realidad no correspondía siempre a esas afirmaciones. De hecho, al irse debilitando el imperio, ya no tenía esos poderes que se le atribuían. Francia e Inglaterra no le estaban sometidas y las ciudades italianas se consideraban independientes y no reconocían a un poder imperial que les fuese superior. Los partidarios de la supremacía del imperio afirmaron entonces que esa independencia de los príncipes y las ciudades se apoyaba en un título jurídico reconocido por el imperio y que formaban parte de la estructura del imperio. Pero claramente se observa que no se trata sino de un subterfugio. No se consideró esa independencia como algo que debiese de la naturaleza misma del Estado, sino de una concesión externa. Los reyes en forma nominal permanecen dentro del imperio. Sutilmente se dice que los reyes son emperadores dentro de su territorio, pero se sigue afirmando la existencia del lazo virtual que los une al emperador y sigue considerando a este como la autoridad suprema. Se tiene también la facultad del emperador de otorgar el título de rey y consiguientemente los privilegios que entonces se concedían. La primera reacción contra esa prerrogativa fue en Francia, que a la par que luchaba contra la Iglesia, igualmente afirma la independencia del rey frente al emperador. El rey no reconoce ningún señor superior, así no recibe su título de nadie. El principio de que el rey es independiente fue formulado primeramente en la literatura política francesa, pero no se aceptó abiertamente, sino que originó luchas. No obstante, los acontecimientos históricos que ya meritaban una explicación del poder para justificar esas situaciones de supremacía y de independencia, la doctrina de esta época continúa influenciada por la doctrina aristotélica y no sigue los hechos. La idea de la polis griega sigue influyendo en la idea de la Edad Media de la comunidad de las ciudades. Pero en el siglo XV ya se aplica el nuevo concepto de res publica para calificar a las comunidades que no reconocen ningún poder superior a las mismas. Esta concepción sirve ya de ayuda para considerar un sentido diferente el concepto del poder, pero aún no se llega a explicar en forma clara la esencia de la idea del poder. Necesitaba evolucionar más la ciencia política para llegar a una explicación precisa de este concepto. 6. La soberanía como esencia jurídica a partir de Bodin. Hemos visto cómo en la antigüedad y en la Edad Media la doctrina política no proporcionó ayuda de importancia al estudio de la soberanía, pero no obstante también nos dimos cuenta de que en la Edad Media hubo acontecimientos históricos, fundamentalmente la lucha entre los distintos poderes sociales, que hicieron indispensable que se elaborase una doctrina jurídica para tratar de redimir en favor de uno o de otro poder de los que entraban en lucha, esa característica que es la soberanía como poder supremo. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XVI, es decir, en los tiempos modernos, cuando encontramos doctrinas políticas de importancia en torno de ese concepto. En forma clara y exacta ya encontramos una construcción en relación con la soberanía en el pensamiento político de Juan Bodin o Bodino, que vivió el del año 1530 a 1591, o sea, en pleno siglo XVI. Este autor, en su obra Los 6 libros de la República, dice: República es un derecho de gobierno de varios grupos y de lo que le es común con potestad soberana. Aquí encontramos el vocablo soberana, que Bodino encuentra referido a una definición, a la definición de república. Por tanto, en este autor vemos un avance notable respecto a la doctrina aristotélica. Ya no se habla de autarquía, sino que se define a la república, es decir, el Estado en virtud de 2 elementos, uno de ellos constituido por el grupo, por el elemento humano que forma una comunidad. El otro elemento que encontramos en su definición es el poder soberano bajo el cual se encuentra sometido. El primer elemento, el grupo o comunidad, ya había sido anotado por Aristóteles al definir la polis como una comunidad, pero el segundo, el poder, es un descubrimiento nuevo. Como dice Adolfo Posada, el aporte original de Bodino es el concepto específico de soberanía como cualidad esencial de un Estado. Solo es república, es decir, Estado, afirma Bodino, aquella que tiene un poder soberano.
y define el poder soberano, la soberanía, diciendo que es la potencia absoluta y perpetua de una república. En la versión francesa de su libro, el poder absoluto y perpetuo de un Estado, diríamos nosotros. En la versión latina define a la soberanía majestas summa incidens ae subditos legibus que soluta potestas. Para Bodino la soberanía es una fuerza merced a cuya posesión se asegura la unidad del Estado y se mantiene su existencia como un cuerpo político independiente. Ese poder, como hemos dicho, tiene las características de ser legalmente supremo y perpetuo. Como signo fundamental de la soberanía, expuso Bodino que la misma consiste en juvende ac tolendae legis summa potestante, crear y derogar la ley con potestad suprema. Además, precisa Bodino que la soberanía es indivisible, imprescriptible e inalienable, y en ese sentido, por tener esas características, no puede haber dos poderes supremos. Sin embargo, no obstante la característica que le atribuye Bodino de ser inalienable, considera que ese poder puede delegarse en una persona, en el monarca, que en esa forma, al recibirlo, se convierte en el poseedor del poder soberano. Por otra parte, Bodino, como expresamos antes, considera que la función de la soberanía es producir las leyes a las que no queda sometida, y en este sentido el monarca que hace las leyes permanece siendo soberano aun cuando esas leyes son las positivas, ya que su actividad se encuentra limitada por el jus divinum naturale, por el derecho divino y natural que está por encima de las leyes positivas. Nos damos cuenta pues que este pensador ya existe una base doctrinaria que, junto con la aportación que después hará Hobbes, servirá de base al absolutismo político que se desarrolló en Europa. Pero no obstante que encierra errores, es indiscutible que en esta doctrina política ya encontramos un avance respecto de las teorías anteriormente enunciadas acerca del Estado. Esta teoría ya analiza el poder como elemento del Estado, y aún, lo que es adelanto más notable todavía, trata de dar una explicación al concepto de soberanía como manifestación característica de ese poder. 7. Renovación de la tradición aristotélico-tomista. Al lado de esta doctrina, que pudiéramos llamar secularizada de la teoría política, encontramos conjuntamente que hubo en esta época una renovación de la tradición aristotélico-tomista en relación con el Estado. Esta renovación tuvo lugar principalmente a través del pensamiento de los teólogos, filósofos y moralistas españoles del siglo XXVI y XXVII. Al estudiar el desarrollo de las ideas políticas, vimos cómo Santo Tomás, en construcción maravillosa, armonizó el pensamiento aristotélico con la filosofía cristiana. De ahí se derivó una corriente de doctrina en relación con la soberanía que hace provenir el poder de Dios en forma indirecta a través de la comunidad social, que es su titular inmediato, en contraposición a la corriente que hace descansar en la comunidad o en el pueblo la fuente del poder de una manera absoluta. Los filósofos y teólogos españoles del siglo XVI son los principales exponentes en los tiempos modernos de esta corriente tradicional aristotélico-tomista. Número 8. El poder en Francisco de Vitoria. Por vía de ejemplo, vamos a ver en sus grandes rasgos el pensamiento político del dominio español Francisco de Vitoria, que vivió entre los siglos XV y XVI, de 1989 a 1549. Este pensador hizo importantes aportaciones al pensamiento jurídico, fundamentalmente al derecho internacional, siendo considerado el fundador de esta rama jurídica, pues escribió acerca de las relaciones entre los estados un siglo antes del holandés Grocio. En sus relecciones, Vitoria elaboró una doctrina del poder, iniciando su estudio con la frase de San Pablo: no hay potestad sino de Dios, es decir, todo poder viene de Dios, y su construcción se desarrolla en torno de este concepto.
El poder es dado por Dios al Estado, quien para actuarlo, para que se desarrolle, le confía a uno o a varios individuos que son los gobernantes. Pero estos quedan también sometidos a las leyes, no están por encima de ellas. 9. El padre Mariana. El padre Mariana, que también pertenece a esta época, considera que el poder reside en la república, en el Estado, quien lo transmite al monarca, pero este no únicamente queda sujeto a las leyes, sino que si las quebranta y comete injusticias puede incluso ser muerto por los particulares. El padre Mariana llega a justificar el tiranicidio. La república, el Estado, es superior al rey. El poder de éste exige una adhesión y benevolencia constante de sus súbditos y una práctica inspirada en la justicia. Está limitado por los derechos fundamentales del pueblo y debe guardar las leyes y someterse a la voluntad de Dios y a la opinión pública. 10. Doctrina de Francisco Suárez. El padre Francisco Suárez, notable teólogo y jurista de este mismo periodo, también elabora su doctrina en torno al concepto que considera al poder de origen divino. El título mismo de su obra fundamental así nos lo hace saber, pues se denomina Tratado de las Leyes y de Dios Legislador. El poder, dice Juárez, se encuentra de manera inmediata en los hombres que lo necesitan para regir su sociedad civil, para gobernar su estado, pero de manera inmediata procede de Dios. Vemos afirmado por esta corriente de pensadores fincados en la tradición aristotélico-tomista, el pensamiento que hace derivar el poder soberano de Dios de una manera indirecta, pero proporcionando los fundamentos de la democracia al corroborar la doctrina de Santo Tomás en el sentido de considerar a la comunidad política, al Estado mismo como titular inmediato del poder, siendo este en consecuencia una de las notas esenciales de la naturaleza del Estado. 11. Doctrina de Grocio. En otro orden de pensamiento encontramos la doctrina del jurista holandés Grocio, que vivió en una época similar, vivió entre los siglos XVI y XVII. Este jurista, en su obra de Jure belli ac pacis, elaboró una teoría un tanto incierta de la soberanía. Es un intento de armonización entre las concepciones y popular y monárquica del rey, y considera que la sociedad civil, o sea, el Estado, es una comunidad natural, pero que tiene su origen en razones de conveniencia, y en razón de esa conveniencia los hombres se pusieron de acuerdo para formarlo. Es pues una teoría contractualista. Dice Grocio: originalmente los hombres, no por mandatos de Dios, sino de su propio acuerdo, después de aprender por la experiencia de la familia aislada, no podrían asegurarse contra la violencia. Se unieron en sociedad civil, de donde surgió el poder civil. Al referirse al poder, Grocio dice que es un poder supremo que consiste en la facultad moral del Estado, facultad que no está sometida a los derechos de los otros y cuyos actos no pueden ser anulados por otra voluntad humana. Sin embargo, contradiciendo en parte la afirmación anterior, considera que este poder supremo y soberanía se haya limitado por la ley divina, la natural y la de las naciones, y por los convenios pactados entre gobernantes y gobernados. Como vemos, aun cuando sea en la forma no muy precisa de este jurista, el pensamiento político va avanzando en la explicación del poder de la soberanía, y concomitantemente también los hechos históricos van evolucionando. 12. El absolutismo de Filmer y Rousseau. El feudalismo sucedió la monarquía absoluta, y en torno de este hecho histórico se elaboraron teorías para explicarla y justificarla, y así encontramos el pensamiento político del inglés Filmer y del francés Rousseau, que en el siglo XVII tratan de explicar y de justificar la monarquía absoluta que regía en los estados de que los mismos eran nacionales. En los siglos XIV y XV fue dominante la tendencia a hacer radicar en el pueblo el origen del poder. Existía esa tendencia al lado de que la hacía liberar de Dios de manera indirecta ese mismo poder. Pero a continuación apareció una reacción en contra de esas tendencias que hacían radicar el poder en el pueblo de manera inmediata.
Una reacción en contrario la encontramos en la corriente de doctrina que afirmó el origen divino del poder de los reyes y dio lugar al absolutismo, al estimar el poder como un atributo no de la realeza como institución, sino de los reyes como personas individuales. Consecuentemente, la doctrina de la soberanía evolucionó en sentido favorable a esa tendencia. Concentrando el poder en el rey, la soberanía se convierte en un atributo esencial e inalienable del mismo rey. En el siglo XVII llega esa concepción política a su máxima expresión durante el reinado en Francia de Luis XIV, cuyos principios políticos son carácter divino del poder del monarca y gobierno personal del rey. Tal como dijimos, los principales defensores de la atribución de la soberanía como un poder absoluto de los monarcas fueron Filmer en Inglaterra y Bossuet y Fenelon en Francia. Filmer enlaza la determinación del origen divino e inmediato del poder en la designación del soberano merced a la institución divina de la familia. Y el poder, dice, no es sino un estado evolucionado de la familia, sino el gobierno, una modificación del poder paterno. Es una teoría patriarcal. Filmer considera que en el seno de toda familia hay uno de sus miembros que es superior y es el que manda, y en ese sentido Adán ha sido el primer soberano. Funda el poder, por tanto, en la sumisión de los hijos a los padres como una institución natural. Esta sumisión es la fuente de toda autoridad real por orden de Dios mismo, y en esta forma refleja el poder es de origen divino, ya que el Estado no es sino una gran familia evolucionada. Bossuet y Fenelon en Francia justifican por su parte el absolutismo diciendo que el poder viene de Dios y aun cuando puede manifestarse a través de distintas formas de gobierno, para Bossuet la monarquía es el gobierno mejor porque es el más fuerte y más unificado. Fenelon dice: los reyes son cosas sagradas y en ellos radica el poder de una manera absoluta, sin que los súbditos puedan rebelarse contra él. Pero no obstante lo anterior, el monarca debe respetar las leyes. Vemos, por tanto, que estas doctrinas explican la soberanía como un poder supremo que por institución divina corresponde al monarca. La soberanía para estos tutores es el poder supremo que corresponde a los reyes por mandato de Dios. 13. Teorías contractualistas. Otro orden de doctrina de pensamiento político en torno a la soberanía es el expuesto por los partidarios del contrato social, siendo los principales exponentes de la misma Hobbes, Locke y Rousseau. En estos pensadores encontramos un intento de buscar una fundamentación inmanente de la soberanía. 14. Doctrina de Hobbes. Hobbes, que vivió entre los siglos XVI y XVII, construye su teoría de la soberanía en forma sistemática y lógica, pues busca su explicación dentro del Estado mismo, procurando derribarla del fin del Estado. Por ello, en este sentido de buscar la explicación de este concepto en el interior del Estado, se habla de una fundamentación inmanente de la soberanía. Inmanente equivale a interior. El complejo problema de la soberanía, su origen, atribución y ejercicio, es tomado en consideración por Hobbes mediante el estudio de la constitución misma del Estado, por medio del análisis de su composición real, examinando la estructura de la comunidad política y además estudiando la naturaleza humana. Rebasa así la teoría la concepción del origen divino del poder. Por otra parte, se opone también a la doctrina aristotélica del origen natural de la comunidad política al afirmar la condición egoísta de la naturaleza humana, condición que desemboca en la guerra de todos contra todos, bellum omnium contra omnes, y que se termina por el pacto social que da origen al Estado. Hobbes, al elaborar su doctrina, emplea un símil orgánico que lo conduce a dar al Estado una estructura física semejante al hombre. Es la teoría del Leviatán, cuyo título lleva su principal obra, siendo el Leviatán o Estado similar a un hombre mayor y más fuerte que el natural para cuya defensa y protección fue proyectado. El origen del poder para este autor, repetimos, es el pacto social para crear al Estado que da fin a la guerra civil
de todos contra todos, de la situación de naturaleza primitiva en que existe esa guerra, esa anarquía, en que el hombre es lobo del hombre, homo homini locus, se sale creando un poder capaz de formular leyes y de imponerlas, dando así vida a una situación que pueda regular las actividades de todos. Ese poder se constituye mediante la renuncia de que cada individuo haga de su derecho a realizar lo que quiera en favor de un hombre o de un grupo de hombres. En esa forma, mediante la renuncia de todos en favor del gobernante, surge el Estado como un cuerpo nuevo, distinto. Nace así el Leviatán, que es una especie de dios mortal, una persona o grupo autorizado por una multitud de hombres en virtud de un pacto para que use a su arbitrario el poder de todos con el fin de asegurar la paz y la defensa comunes. Antes de ese pacto, antes de convenir en la renuncia de sus derechos en favor del Estado, los hombres forman una multitud. A partir de entonces son ya un pueblo. Una vez que nace, el gobernante tiene un poder soberano absoluto. Nace con ese carácter sin límite alguno. El soberano no puede cometer injusticia. Su voluntad es ley y la ley para Hobbes es la palabra de quien por derecho tiene el poder soberano. Por otra parte, para Hobbes no tiene importancia quién detente la soberanía, puede ser un hombre o un grupo de hombres. Esta circunstancia no influye en la naturaleza esencial de la soberanía. El súbdito no tiene en rigor derechos frente al soberano. No obstante, contradiciendo esas rotundas afirmaciones, tal como hemos visto hace Grocio, Hobbes admite cierta esfera de libertad correspondiente a determinados derechos fundamentales de los individuos que no pueden ser cedidos por un pacto. La doctrina de Hobbes, primera de las explicaciones inmanentes o internas del poder, tiene gran trascendencia en el pensamiento político posterior que después habremos de estudiar. Vamos a seguir estudiando la doctrina contractualista. Seguiremos estudiando el grupo de pensadores que consideran que la soberanía tiene su origen precisamente en un acuerdo o pacto social con objeto de determinar un estado primitivo de naturaleza que, por ser anárquico o por ser de lucha, tiene que dar fin para originar una estructura social, una estructura política que pueda suplir esa anarquía, dar fin a esa lucha y realizar los fines propios de la comunidad. Vimos que este grupo de doctrinas son las que tratan de dar una fundamentación inmanente a la soberanía, es decir, que buscan dentro de los elementos que se encuentran en el interior del Estado el apoyo de su doctrina, a diferencia de los pensadores anteriores que buscan el fundamento del poder de un mandato de Dios, en una atribución de Dios de ese poder en favor de la comunidad política o del gobernante. Estos otros autores tratan de encontrar esa fundamentación en algo que se dé dentro de la misma comunidad política. Vimos ya la teoría de Hobbes, que considera que en un primitivo estado de naturaleza el hombre es el lobo del hombre, los hombres se encuentran en lucha entre sí y para dar fin a esa anarquía se impide que los individuos puedan satisfacer sus necesidades, ya que otros más fuertes podrían arrebatarle esos satisfactores. Se celebran un pacto y dan vida al grupo que en lo sucesivo tendrá el poder. 15. Doctrina de John Locke. En este grupo, las ideas contractualistas, encontramos la teoría del filósofo inglés John Locke, que también busca dar un fundamento inmanente a la soberanía, que busca una explicación fundada en la naturaleza misma del hombre y en la naturaleza propia de la comunidad política. Recordemos de su pensamiento que él, al igual que Hobbes, dice que en un estado de naturaleza primitiva los hombres viven sin poder satisfacer en forma plena sus necesidades y entonces para lograr satisfacerlas acuerdan la creación de un grupo, de una comunidad política que pueda encauzar y orientar sus actividades hacia la consecución de un fin, que es precisamente el interés de todos. Pero el poder reside en la comunidad política de manera originaria y solo es delegado su ejercicio en la medida suficiente para proteger la libertad de todos. Por eso, según vivimos en el desarrollo histórico de la ciencia política, el pensamiento de Locke es un firme apoyo de la democracia, a diferencia de la doctrina de Hobbes, que sirvió de apoyo al absolutismo.
16. Doctrina de Rousseau. Pero esta doctrina del pacto social fue llevada a su extremo y sobre todo puesta en boga, lanzada abiertamente a la circulación del pensamiento universal por el filósofo ginebrino Juan Jacob Rousseau, que vivió en el siglo XVIII. La doctrina de este pensador, aun cuando no es original, pues como ya hemos visto, la teoría del pacto social fue expuesta anteriormente a él por otros pensadores. Sin embargo, tuvo una gran trascendencia por el impulso que le dio, tanto por la construcción sistemática que hizo de la misma, como por el calor, por el sentido emotivo de que supo revestir la exposición de su doctrina. Rousseau, que escribió diversas obras, entre ellas el ensayo sobre el origen de la desigualdad entre los hombres y el contrato social, parte también de la consideración de que en un principio el hombre vivía en un estado de naturaleza. En este estado de naturaleza primitivo, el hombre gozaba de libertad plena, pero por el hecho mismo de gozar de esa libertad plena, no podía lograr por medio de la ayuda de sus semejantes satisfacer todas sus necesidades, y entonces los hombres consideraron que sería conveniente sacrificar en gran parte algo de esa libertad y construir en virtud de un pacto, por medio de un contrato, una comunidad política. En esta forma nace la doctrina rousseauiana del contrato social. Esta teoría es explicación inmanente, puesto que el poder surge del seno mismo de la comunidad política, se basa en la consideración de la existencia de ese estado de naturaleza primitiva a que me he referido. Indudablemente, esta doctrina de Rousseau tuvo una trascendencia extraordinaria en la evolución del pensamiento político de su tiempo y de los tiempos posteriores. La mayor parte de los postulados de la Revolución Francesa y del liberalismo que fue su consecuencia tuvieron su origen y su base en esta concepción de Rousseau. Para Rousseau, ese estado de naturaleza primitivo era ideal, puesto que en él existía la libertad plena y absoluta, y únicamente debido a la condición social del hombre que le impide en forma aislada satisfacer todas sus necesidades, se aceptó ese sacrificio de la libertad en aras de la formación del Estado. Pero no obstante, esa transmisión del poder que se hace el Estado únicamente se le da en la medida en que sea necesario para lograr que se cumplan los fines propios de la comunidad política. En todo lo restante, la soberanía queda depositada en el pueblo. Se habla también en forma abstracta de este concepto sustantivado, el pueblo, e igualmente en tiempos posteriores pasará así hipostasiado este concepto a las constituciones de los estados modernos. En la primera teoría de la soberanía popular, expresada en sus términos más amplios, de base exclusivamente racionalista, ya que derivando de la misma naturaleza de la comunidad política, encontramos antecedentes de la soberanía como atributo originario de la misma. Es San Juan Crisóstomo, y en especial con gran hondura y sistematización de ideas en Santo Tomás de Aquino y en los teólogos y filósofos españoles del siglo de oro, a cuya doctrina ya nos hemos referido. Una vez que hemos visto estas doctrinas, vamos a empezar el examen sistemático del significado de las soberanías.